Bueno, este video es para que revisemos alguna información relacionada con el tema 2, que es desarrollo de lógica algorítmica. Ya les puse por ahí la guía de estudio, en donde hay dos actividades principales que van a enviar en dos buzones. Una es una investigación que van a hacer sobre la metodología de diseño de software. Ahí están las metodologías, cuestión de que las busquen: top-down, bottom-up, modular, programación estructurada y así. Preparen un documento de Word y lo envían. Y la otra actividad, pues bueno, tiene que ver con que descarguen un software que se llama Raptor, que se los pongo también ahí en los recursos. Lo descargan, lo instalan en la computadora y ese lo van a utilizar para hacer unos diagramas de flujo que les voy a poner en un archivo que se llama ejercicios. Esos los van a desarrollar. También les puse unos videos ahí, videos recomendados para que vean cómo se hacen los diagramas de flujo más a detalle y cómo utilizar el software también, Raptor. Bueno, primero veamos que en este tema de lógica algorítmica, pues bueno, la idea es de que ustedes aprendan o comiencen con el desarrollo de la capacidad de pensamiento lógico algorítmico para solución de problemas a través de la computadora. El objetivo pues es que conozcan las generalidades del desarrollo y la presentación de un algoritmo. Primero, pues ¿qué es un algoritmo? Un algoritmo pues es un conjunto de instrucciones que conducen a la solución de un problema y se representa pues de diferentes maneras. El algoritmo, bueno, en el campo de la informática y en la programación se ha utilizado para describir varias instrucciones que llevan a un resultado. Está muy relacionado también con las matemáticas, pero obviamente pues no precisamente tendrían que ser instrucciones precisas, que sería la diferencia con las matemáticas, ¿no? Que tienen que ver con cálculos, pero sí es una serie de pasos que se deben seguir para llegar a un resultado, como el caso de las matemáticas. Entonces, bueno, continuando con esto de los algoritmos, podemos darnos una idea de que un algoritmo, pues se utiliza o se puede desarrollar un algoritmo para casi cualquier cosa, para cualquier problema que pudiéramos tener, lo podemos representar mediante una serie de pasos, ¿no? Por ejemplo, en este caso, aquí hay un ejemplo de cómo, del algoritmo que tendríamos que seguir, los pasos que tendríamos que seguir, por ejemplo, para freír un huevo. Están numerados, no necesariamente tendrían que ir numerados, pero más o menos esta sería la secuencia. El inicio, poner a calentar el aceite en un sartén, poner el aceite, o que cuando el aceite esté humeando, pues ya rompes el huevo, lo pones en el aceite, esperas a que se cocine el huevo, luego retiras el huevo del sartén, dejas que escurra, lo pones en un plato, apagas el fuego y ahí termina, ¿no? Esta sería la secuencia. Esta pudiera ser la forma de pensar de alguien para llegar al final o a la conclusión o a completar el problema que sería freír un huevo. Pudiera alguien más pensarlo de manera distinta. A lo mejor al inicio o después del inicio pondría un paso que dijera, no sé, encender la estufa y después sacar un sartén del cajón, en fin, pero la idea es que el algoritmo es una serie de pasos que tú representas o que pones, una secuencia que pones que sería la que te llevaría a cumplir con un objetivo. Entonces, un poquito más adelantito vamos a ver precisamente eso de la diferencia entre una persona y otra. Bueno, en este caso, este algoritmo indica un inicio y un fin, no necesariamente tendríamos que ponerlo. También el proceso o los procesos se dividen en pasos, de acuerdo a quien pensó ese algoritmo. Esos son los pasos que él seguiría. Los pasos están numerados, no necesariamente también tendrían que estar numerados. Y además se ha tratado de precisar todos y cada uno de los pasos, aunque probablemente en alguno de los pasos que aparece ahí, pues pudieran ir otros pasos internos, ¿no? Pero eso obviamente pues cada autor lo va definiendo. Aquí por ejemplo hay otro caso, ¿no? Un algoritmo para cruzar la calle. Una persona podría decir que para cruzar la calle, bueno, hasta el inicio, buscar un paso peatonal, mirar a la derecha y comprobar que no vienen coches, mirar a la izquierda y comprobar que no vienen coches,
comprobar que no hay obstáculos ni huecos para llegar al otro lado, y si hay un semáforo o está en rojo, volver al punto 3, es decir, volver a mirar, etcétera, y ahí se repetiría hasta que ya se cumple esta condición y entonces se cruza la calle. Esa sería la forma de pensar de alguien, ¿no? De hacer un algoritmo para cruzar la calle. De aquí, de este caso, podríamos resaltar lo siguiente, ¿no? Que un algoritmo pues es un proceso creativo y que dos personas pudieran pensarlo de manera distinta. Una persona pudiera pensar de una manera para cruzar la calle y otra persona lo podría describir de una manera distinta. Pero al final de cuentas se llega al final, se llega al objetivo que se quiere cumplir. Entonces, para hacer un algoritmo debemos de entender que cada quien lo puede pensar de manera distinta y es válido. La idea es de que se cumpla, ¿ok? Y otra, normalmente pues se busca en un algoritmo, se buscan, dan de cuenta que normalmente se ponen las instrucciones más importantes. Es la forma de representarlo, ¿no? Es decir, entre más sencillo esté explicado el proceso, pues es mejor para el caso del algoritmo. Ya cuando esto lo llevamos a programación, pues obviamente sí hay más instrucciones que tendríamos que ver, ¿no? Pero la forma más breve que se pudiera describir el fin, pues eso es válido como un algoritmo. Otra cosa dice que se busca la eficiencia, obtener el resultado deseado empleando poco tiempo, pocos recursos y estando preparados para resolver situaciones imprevistas. Y otra, que se pueden realizar saltos entre los distintos pasos, pero el orden siempre se debe seguir, nunca se pierde. Puede haber ramificaciones y saltos que obedecen al azar siguiendo un orden. Y un camino siempre se puede repetir si las condiciones iniciales no son las mismas. Es decir, dentro de un algoritmo pues pudiera haber desplazamientos a otras partes, como por ejemplo en este algoritmo que está aquí, dice en el número 6 que si hay un semáforo y está en rojo, volver al punto 3, y con eso estamos indicando un salto. Pero de alguna manera la secuencia siempre se sigue, y el número 6 lo que está representando es una toma de decisión. Es una comparación de algo y de ahí se determina si se continúa o se regresa. Entonces, a eso se refiere esta parte de que en un algoritmo pues puede haber saltos entre los distintos pasos. Ya en la programación pues eso se hace con comparaciones, ¿no? Y con llamadas a subrutinas y demás, que más adelante lo iremos entendiendo. Ahora, ¿cómo se representa un algoritmo? Bueno, hay varias formas de representarlo, a través de diagramas de flujo, a través de pseudocódigos, a través de un sistema formal y a través de un código fuente, que pues es propiamente la programación. Aquí, si quieren, le ponen pausa para que lo lean esta parte. Y aquí está el ejemplo, ¿no? Una manera es a través de un diagrama de flujo, que es con símbolos que representan acciones, representan diferentes cosas. Esa es una manera de representar un algoritmo. La otra es a través de pseudocódigo. El pseudocódigo es algo que no propiamente se escribe con instrucciones de programación, más bien es como un lenguaje que entendemos nosotros, ¿sí? Es una escritura así entendible por nosotros, en donde estamos diciendo qué variables vamos a declarar, por ejemplo en este caso, ¿no? Qué variables vamos a declarar, cuándo vamos a pedir cada una, cuándo vamos a hacer las operaciones, dónde empieza, dónde termina, en fin, son palabras, frases que entendemos nosotros de la secuencia que se debería seguir. Y la otra pues obviamente es el caso del código fuente, que es ya la programación real en un lenguaje de programación, en donde sí ya van todas las instrucciones ordenadas de manera lógica, para que el lenguaje de programación, el codificador, el intérprete, pues lo entienda y obviamente puedan funcionar o ejecutarse los resultados. Entonces, en un diagrama de flujo o para hacer diagramas de flujo, pues bueno, los autores normalmente hacen referencia a estos símbolos: inicio final, entrada general, entradas por teclado, llamadas a subrutina, acciones, procesos, flujo, tomas de decisión, interacción, salidas impresas, salidas en pantalla, conectores. Obviamente también hay que mencionar
que para algunos casos o en algunos otros autores utilizan unos simbolitos un tanto diferentes, pero la idea es de que siempre hay una forma de representar cada acción, cada cosa que se quiere hacer en un diagrama de flujo se representa a través de una figurita. Ustedes lo van a notar cuando empiecen a usar, por ejemplo, Raptor, van a ver que prácticamente 3, 4 figuritas son las que representan la secuencia de un diagrama de flujo. A lo mejor incluso hasta van a notar un tanto diferente, por ejemplo, el dibujo que se utiliza para entrada general o el que se utiliza para mostrar en pantalla, pero la idea es de que tenemos que entender que los diagramas de flujo se representan con imágenes, con figuritas que tienen un significado. Si quieren le ponen pausa para que lean esta parte. Ahora, otra cosa importante, en un diagrama de flujo o en un pseudocódigo, un algoritmo, se utilizan variables. Las variables son, hagan de cuenta, como espacios que nosotros reservamos para guardar algo. ¿Sí? Es un espacio que, hablando ya propiamente de la computadora, es un espacio que guardamos para que ahí almacene un dato, ya sea un nombre, un número, un valor que nosotros indiquemos. Entonces, las variables, pues bueno, tienen diferentes características, diferentes reglas. Las variables, dependiendo del lenguaje de programación que se esté utilizando, pues bueno, va a tener algunas características que pudieran cambiar, pero generalmente las características o los requerimientos básicos sería, por ejemplo, que deben iniciar con una letra, mayúscula o minúscula. Si quieres utilizar más de una palabra, tendrías que separarlas por un guión bajo, es decir, no tendrían que ser separadas, sino unidas por un guión. Una variable puede contener números también, después de una primera letra que siga a la del inicio, que siempre debe ser una letra. No se pueden usar espacios en blanco en el nombre de una variable. En fin, hay varios elementos que ya cuando estemos también en programación lo vamos a anotar. Igual, si quieren, pónganle pausa para que vean todas estas reglas básicas para definir una variable. Aquí en esta diapositiva vemos un ejemplo de un diagrama de flujo. Si revisan, por ejemplo, el lado izquierdo hay un diagrama de flujo, el tradicional, el simple, de cómo se hace para que en la pantalla nos muestre un mensaje. El diagrama de flujo dice inicio, tiene un símbolo con un mensaje entre comillas que dice hola mundo y fin. Ese es un diagrama que muestra algo en la pantalla y listo. Luego, del lado derecho está un diagrama de flujo que permitiría hacer una suma de dos números. Está el inicio, está un símbolo de proceso en donde se registran tres variables, una se llama num1, num2 y res, y luego en un mensaje en pantalla solicitamos el primer número, luego con una entrada de teclado, ahí está el simbolito de teclado, ahí almacenamos el número 1, luego solicitamos con un mensaje en pantalla ingresa el segundo número y también con un símbolo de entrada por teclado pedimos y lo almacenamos en la variable num2. Y luego, bueno, hay un conector de flujo porque no alcanza a caber el diagrama hacia abajo, pero continúa del lado derecho. Ese es un conector de flujo. Y dice que después vamos a hacer un proceso en donde res va a ser igual a número 1 más número 2. O sea, la suma de los dos valores que ya escribimos los vamos a guardar en la variable res. Luego vamos a mostrar un mensaje en pantalla que diga la suma es y nos va a mostrar lo que contenga la variable res y termina. Es un diagrama de flujo en donde solicitamos dos números, los sumamos y nos muestra el resultado. Ese es un ejemplo de un diagrama de flujo. Revisen los otros videos que les recomiendo y revisen también el archivo que les proporciono donde dice ejercicios a realizar, para que vean cuáles son los ejercicios que tendrían que convertir en diagramas de flujo usando el software Raptor. Usando el software Raptor, ahí hacen los ejercicios, guardan los archivos, los ponen en una carpeta comprimida y los envían en el buzón para la actividad 2. Perfecto, bueno, de todos modos, cualquier duda que tengan me la pueden enviar al foro y ahí contestamos.